pastora Selmarí Descartes de Hialeah. Somos una congregación cristiana con revelación en raíces hebreas. La administración de hoy tiene que ver con la parachá, que se titula En el principio. Es la primera parachá del año hebreo, o sea, del año del calendario hebreo, porque existe un calendario bíblico, un calendario hebreo, y de acuerdo a ese calendario hebreo es que nosotros estamos comenzando con Bereshit, que quiere decir en el principio, ¿ok? O por causa del principio. Y sabemos que Yeshua es el Bereshit hecho carne. Eso es interesante. Gloria a Dios. Y lo vamos a ir viendo poco a poco por la misma escritura. Yo expliqué que soy la pastora Selmarí Descartes y que somos una congregación cristiana con revelación en raíces hebreas. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que creemos en Jesucristo y a la misma vez tenemos revelación de quién es Jesucristo realmente. Estudiando las escrituras en el idioma hebreo, logramos entender con más claridad y con mucha más profundidad las escrituras. Por ejemplo, aprendemos por medio del idioma hebreo, que vendría siendo raíces hebreas, y se dice así, porque la raíz de toda nuestra escritura, que es la palabra del Señor, fue dada en el idioma hebreo a Moisés y a Israel. Entonces, cuando estudiamos desde esa perspectiva de conocer el idioma hebreo, a esto se le llama estudiar de acuerdo a raíces hebreas o tener conocimiento de las raíces hebreas. Yo he explicado muchas veces esto, pero considero que vienen días donde estas ministraciones y estas predicaciones y estas enseñanzas van a estar por fe en YouTube y van a correr a multitudes y mucha gente va a escucharla. Cuando coja más fama, porque Raíces Hebreas está empezando a coger fama, pero va a ser aún más grande este árbol. Ya ha crecido mucho entre los americanos, porque ustedes saben que el pueblo anglosajón, el pueblo americano, siempre nos llevan la delantera en los asuntos espirituales. Así que ellos, antes que nosotros, antes que los latinos, han tenido revelación de las raíces hebreas. Y sus congregaciones han avanzado mucho, son congregaciones maduras en el Señor, ¿verdad? Entonces, aprendemos, por ejemplo, que Jesús se llama Yeshua. Ese es el verdadero nombre de Jesús cuando vamos y estudiamos raíces hebreas. Aprendimos que nació de una jovencita que aún no había ovulado, o sea, que no menstruaba todavía. Nosotros a veces pensamos que Miriam, que el nombre verdadero de ella es Miriam, no María. María es en el castellano y Miriam viene siendo en el hebreo. Pues Miriam era una niña como todavía no había menstruado, dice la escritura, que no había menstruado, ni por primera vez, o sea, que no había ovulado. Y sin embargo, es interesante que a pesar de todo, el Señor decide hacer como una inseminación artificial, pero yo diría que sí, la niña no había ni siquiera ovulado, pues
es como para preguntarse, bueno, el Señor la hizo ovular de manera sobrenatural. Y esto es importante tenerlo, porque yo no sé, tenerlo en mente, porque no sé cómo explicar esto, pero voy a tocar un punto que es necesario que toquemos, y me gustaría que nos pusiéramos de pie para orar, precisamente porque lo que voy a mencionar trae como cierta revelación que pudiera ser un poquito difícil de captar. Y cuando las cosas son así, y esto ocurre mucho en Raíces Hebreas, cuando las cosas son así, no nos queda más remedio que entrar en una oración para que aquellos que nos están viendo por las redes sociales, hasta cierto punto puedan captar lo que yo pretendo enseñar, ¿ok? A través de este conocimiento. La niña no había ovulado y tampoco estaba casada, ni tampoco había sostenido relaciones íntimas. Entonces, vale la pena estudiar un poco más de esto. Padre, en el nombre de Yeshua, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, eterno Adonai, poderoso, soberano, amo del universo. Estamos en tu santa presencia, te reverenciamos tu nombre, reverenciamos el Espíritu de santidad que está aquí en medio nuestro. Bendito eres tú que nos has dado revelación para estos últimos tiempos, y bendito eres tú, Señor, que has escogido a primicias para ser la segunda congregación, la segunda iglesia que estudia bajo los conceptos de Raíces Hebreas. Pedimos que tú, Señor, nos dé revelación de tu palabra y que podamos ir por medio de tu Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad, podamos ir un poco más allá de lo escrito para poder tener una revelación espiritual que nos acerque y veamos aún más tu grandeza y tu poder. En el nombre de Yeshua HaMashiach, el pueblo del Señor dice amén. Pueden sentarse. Fíjense, en la ley levítica, Dios le prohíbe a los sacerdotes y al hombre tocar a una mujer que tuviera su periodo menstrual. Y de hecho, hasta Dios la declara inmunda, ¿verdad? O sea, que el hombre ni siquiera podía acercarse a una mujer que estuviera menstruando. Y yo siempre me preguntaba, yo no entiendo, yo decía, yo nunca voy a entender esto. Y cuando estudiaba en los libros se decía que para aquel tiempo el hombre pues no tomaba en consideración la higiene que se tiene que tener. La mujer muchas veces era avergonzada por causa de eso. Hoy en día parece que a la mujer no le importa, porque yo he escuchado cada cuento de esos donde a la mujer no le importa. Pero en aquel tiempo la mujer era muy recatada y se avergonzaba de tener cierto tipo de intimidad mientras ella estaba con su periodo menstrual. Pero aún así a mí siempre se me quedó en la mente y preguntaba y le decía al Señor, Señor, tiene que haber algo más profundo con esto. Tiene que haber algo más profundo con esto. Entonces, orando al Señor por la predicación y la administración de hoy, el Espíritu de Dios comenzó a ministrarme, a hablar a mi corazón y a decirme, si yo no permití que José tocara a esa niña, porque en esa niña yo me iba a engendrar, tampoco iba a permitir
tampoco iba a permitir que esa niña tuviese la experiencia de su periodo menstrual, porque yo mismo iba a entrar en ella para lograr un cuerpo para mí. Y el mensaje que yo voy enviando desde muchos años atrás es un mensaje codificado espiritualmente, es un mensaje simbólico de que la mujer en su menstruación, por así decirlo, antes de que el Señor entrara y se formara ese bebé en ese vientre, yo quería que el pueblo entendiera la magnitud de una santificación a ese cuerpo, porque en alguna ocasión yo iba a lograr a Yeshua, mi hijo, en ese vientre. Yo no sé si usted me está entendiendo que muchas veces Dios da leyes y las leyes que Dios pone a nuestra mente de acá occidental como que no hace sentido, especialmente cuando desconocemos los propósitos espirituales. Hasta qué punto Dios estaba preparando a nivel espiritual y a nivel de atmósfera y a nivel de santificación, estaba preparando a todas las mujeres para que fuera respetada ese momento, porque venía de camino una niña que no podía ser violentada ni podía ser tocada, para que el espíritu de santidad viniera sobre ella y pudiese entonces engendrar a Yeshua HaMashiach. No sé si ustedes pueden captar un poco lo que yo estoy tratando de enseñar, un principio bíblico por medio de una ley dada por Dios, que tal vez no tiene ni sentido, pero que sí tiene sentido cuando lo vemos desde un punto bien espiritual. ¿Comprenden eso? Ok. Entonces, esa niña sale encinta debido a que Yahweh quiso venir personalmente a la tierra bajo el título de el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El título de Hijo de Hombre es usado para describir la función del Mesías. Ese es el título que se usa. Ese es el título que Dios, que el Espíritu Santo usa en la Escritura para describir precisamente a Yeshua en su función de redentor. Le dice el Hijo del Hombre. Y lo vemos en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo del 53 al 62, por ahí. De cierto os digo, y comienza el Señor a hablar. 53, ¿verdad? 53. Fíjense lo que el Señor está diciendo, el Señor Yeshua. De cierto os digo, cuando el Señor dice 2 veces de cierto, es porque esa palabra tiene mucho peso y tiene mucha validez. Y hay que prestarle atención, porque en esa palabra que Él va a hablar hay algo más que simplemente palabra, hay una profundidad espiritual, hay una ley espiritual. Entonces Él dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo de Hombre, y bebéis su sangre, si no comen la carne del Hijo del Hombre
y si no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Está profundo esto. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese sí tiene vida eterna. Y después de darle vida eterna, y esto es importante, tan pronto nosotros comemos la carne del Hijo del Hombre y bebemos la sangre, desde ese momento tenemos vida eterna. Por eso es que Jesús decía, y el que esté muerto, el que muera aunque esté muerto, vivirá. Y luego le dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Dos sucesos. Uno, tenemos vida eterna. Y dos, seremos resucitados. Y explica, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El versículo 56, vamos a ir para ese versículo, porque está fuerte lo que está diciendo. Ya usted se imagina lo que estaría pensando los discípulos de él. ¿De qué está hablando este? ¿De qué está hablando el rabino? ¿De qué está hablando nuestro pastor? ¿Cómo que nos tenemos que comer la carne de él? Si la Biblia nos prohíbe, la ley nos prohíbe comernos la carne de un hombre. ¿Cómo es que nos tenemos que beber la sangre de él? Si la Escritura, la Torá nos prohíbe tomar la sangre, y él viene y dice que si lo hacemos tenemos vida eterna y que si lo hacemos resucitaremos en el día postrero. Y luego dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El versículo 56, él le dice, el que come mi carne, y sigue con lo mismo, y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¡Wow! El asunto se pone peor, porque dice luego, este es el pan que descendió del cielo. O sea, que le está diciendo, yo estoy hablando del maná. Y este que está aquí es el maná, el pan que descendió del cielo. No como el maná que comieron los padres de ustedes en el desierto y luego murieron. No, el que come de este pan vivirá eternamente. Entienda esto. ¿Cuándo es que nosotros llevamos a cabo esta ceremonia donde comemos la carne y bebemos la sangre de Yeshua? Shabbat. En Shabbat, hermano, es que nosotros llevamos esta ceremonia, en Shabbat. Entonces, entendemos que Yeshua está comparando su cuerpo de hijo de hombre, o sea, de carne y sangre, con el maná. O sea, que el maná y la carne y la sangre son una misma cosa. ¿Y lo comemos cuándo? Cuando celebramos Shabbat. Por eso es que Shabbat no podemos dejar de celebrarlo. Por eso es que esa ceremonia es sagrada. Porque en Él permanecemos si lo hacemos. En Él tenemos vida eterna si lo hacemos. En Él nunca moriremos si lo hacemos. Es la señal entre Él y nosotros si lo hacemos. Y la cosa se pone como tensa entre los discípulos. Se pone tensa. El versículo 59 dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando. Tal vez nosotros estamos aquí y el Señor, el Rúa, el Espíritu de Santidad está enseñando esto. Y como ya en nuestra mente tenemos seteada una información,
pues es como si estuviéramos tal vez, ¿verdad?, escuchando algo que ya hemos escuchado 100 veces. Pero si usted presta mucha atención a todo, usted no está escuchando lo mismo, mi hermano. Usted está escuchando sobre el Shabbat. Usted está escuchando sobre cómo se logra comunión y cómo se pertenece al pueblo del Señor. Y es aquí donde vemos que él estaba enseñando estas cosas en la sinagoga. En la sinagoga. El versículo 60 dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, esta palabra es dura, difícil de entender, pero ¿y quién puede oír y creer esto? Sabiendo Yeshua que sus discípulos murmuraban, y es interesante, porque él estaba enseñando algo diferente y todos los discípulos estaban, ¿qué? Oye, pero tú vas a creer eso. Oye, pero la verdad que se volvió loco. Oye, pero la verdad que ¿qué le pasó a él? Simplemente Yeshua estaba enseñando algo importantísimo y ellos estaban en el bochinche, en la murmuración, en la crítica a la enseñanza de él. Porque todavía ellos no entendían, no habían recibido revelación de quién realmente era Yeshua. Un maestro. ¿Están entendiendo? Un maestro. Un rabino. Un pastor que coge el púlpito. Un hombre común y corriente. Al oírla, muchos de los discípulos dijeron, esta palabra es dura, difícil de entender. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Yeshua que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto les ofende, esto los altera. Esta enseñanza mía los pone mal, los altera. ¿Y cómo se sentirán cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Si esto los escandaliza, ¿qué ustedes creen que a ustedes les va a pasar cuando ustedes vean que este que está aquí se va a elevar delante de los ojos de ustedes y se va a volver al cielo de donde descendió? ¿Lo vieron subir, literalmente? ¿Lo vieron subir? Yo lo pregunto. Sí, lo vieron subir. Jesús les estaba profetizando. Si vamos a Hechos, capítulo 1:9, vamos a ver algo. Y habiendo dicho estas cosas, Yeshua, recuerda que había resucitado, había vencido la muerte. Ahora preste atención. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bien. Aprendemos que todas estas palabras y eventos de Yeshua tenía un plan perfecto que tenía que ver con destruir un imperio. Y voy a repetir esto porque es importante. Aprendemos por medio de estas palabras, por medio de esta lectura y por medio de estos eventos, que había un plan de parte de Yeshua para destruir un imperio. Y yo no sé si usted sabe que un imperio es algo fuerte, es como decir, un imperio es como, para poderlo entender, es como uno pensar en los Estados Unidos de América, que es un imperio, ¿verdad?
algo grande, algo fuerte y con mucho poder, con mucho armamento, con muchos hombres, con un sistema bien elaborado. Y todas estas palabras y todo esto que Jesús estaba hablando y todo este evento de él levantarse delante de los ojos de ellos al cielo tenía que ver con el plan que tenía Yeshua para destruir un imperio y de esa manera poder lograr la destrucción de la muerte. ¡Wow! Vamos para Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Y vamos a leer un verso bíblico que muy pocas veces se predica de él y muy pocas veces se ministra de este verso bíblico. Pero que en estos tiempos Dios está trayendo revelación de versículos bíblicos que antes los pastores no nos atrevíamos a tocar. Así que, por cuanto los hijos, ¿quiénes son los hijos? Israel, ¿por qué? Porque este libro, Hebreos, fue escrito ¿para quién? Para los hebreos. Así que había un plan con los hebreos, o sea, había un plan con Israel. Los israelitas son los hijos. Ahora vamos a leer, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Nosotros estamos participando de carne y sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos carne y sangre. Nosotros vivimos en un cuerpo de carne y sangre. Así que nosotros somos participantes de un cuerpo. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, ¿ok? De carne y de sangre, él también participó de lo mismo. Yeshua también participó de lo mismo. Ahí viene el motivo, la razón, la causa por la que él, al igual que nosotros venimos en carne y sangre, él también vino. Ahí viene el motivo. Para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aleluya. Y se supone que hayan aplausos y aleluya si están entendiendo. Se supone, aleluya. ¿Quién no entendió? ¿Quién no entendió para qué Yeshua vino en carne y sangre? Él vino a destruir un imperio que tenía Satanás y lo tiene en la gente del mundo, pero no lo tiene en nosotros. ¿Me están comprendiendo? Yo quiero que levante la mano y diga, yo no pertenezco al imperio de Satanás, porque Yeshua me libertó, destruyó en mí el imperio de la muerte, el imperio del poder de Satanás sobre mi vida. Por lo tanto, yo confieso y declaro con mi boca que le creo a la palabra de Dios, de que Yeshua me libertó y no hay imperio de las tinieblas que pueda venir contra mí en el nombre de Yeshua. Amén.
Así que claramente dice que Él vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y quien lo tenía pasado es el diablo. Entonces, usted puede declarar conmigo como hizo en voz alta en su casa, cuando ora, cuando tiene problemas en el trabajo, cuando viene un problema en el matrimonio, cuando vienen problemas con los hijos. Nosotros tenemos que tomar este verso bíblico, declararlo, recordárselo al maligno y decirle que no tiene ningún derecho legal sobre usted. ¿Cuántos aplauden al Señor? Quiere decir que si Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, entonces yo tengo vida eterna, porque Yeshua destruyó el imperio de la muerte en mi vida. Y yo creo que hay cosas escritas en la Biblia que todavía no entendemos bien cuando leemos, pero que están claras si viene revelación. Quise comenzar con este versículo bíblico, aunque hoy vamos a ministrar sobre Bereshit, porque Elohim Yahweh desde sus comienzos tuvo un plan con el pueblo llamado Israel. Génesis en el idioma hebreo se llama Bereshit. Bereshit. Y esta palabra, Bereshit, es una palabra que solo puede vincularse con Yahweh, porque implica creación de la nada. Creación de la nada. Solo Dios puede crear de la nada. Solo Dios puede crear de la nada. Implica que si Él es el creador de la nada, entonces nada es imposible para Él. Nada. Bereshit quiere decir comienzo o comienzo desde cero. Comienzo desde la nada, haciendo uso solamente de su palabra. La palabra de Dios sola crea sin necesidad de nada. Solamente la palabra. La palabra del Señor es una palabra tan fuerte, tan poderosa, tan terriblemente poderosa, que Él no necesita nada para crear lo que Él quiere crear. La sola palabra de Dios, cuando se activa, cuando se manifiesta, hay un acto de creación inmediatamente. No importa entonces su condición emocional, no importa su nacionalidad, no importa su raza, no importa la condición de su salud, si hay enfermedad o no lo hay, si el diagnóstico es terrible o no lo es, no importa su condición económica, no importan las circunstancias suyas actuales, ni cuántos enemigos tenga en su contra, ni cuál sea su pasado. Tenemos al Dios de Bereshit, algo que no podemos olvidar nunca. Jamás nosotros, como israelitas, estaremos desamparados por causa de que conocemos al Dios de Bereshit.
sin importar lo que le pase a usted, sin importar sus circunstancias. No lo podemos olvidar. En Génesis capítulo 1, versículo 1. Y le voy a explicar por qué no podemos olvidarlo nunca. Ya mismo, ¿por qué no? Dice, en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía y la tierra estaba en tinieblas. Las tinieblas estaban ahí sobre la faz del abismo, o sea, la presencia de las tinieblas estaban sobre el abismo y el espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Esto es un corito, yo recuerdo que lo cantábamos cuando en el 1980 había un avivamiento. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios. Y los muchachos le metían batería y güiro y maraca y bueno, aquello se formaba. Y el espíritu empezaba a moverse, y la gente a caer al suelo, y aquel salía hablando en lengua, y el otro era sanado, y el otro qué sé yo qué. Una cosa tremenda, ¿verdad? Por ese verso bíblico, hecho canción. Nunca me voy a olvidar porque fueron tiempos que yo viví. Es que ustedes, los jóvenes, no han vivido. Ustedes lo único que conocen son los brincos, en los conciertos y en las congregaciones. Pero ese mover de Dios comenzar a hacer milagros, ustedes no lo conocen. Y por eso ha venido el movimiento de raíces hebreas. Porque por medio de las raíces hebreas es que Dios está logrando que su pueblo se santifique para poder entonces moverse de esa manera. Estamos experimentando como una llovizna, por así decirlo. Las tres características que existían en ese momento sobre la tierra era desorden, vacío y tinieblas. Ahora voy a decir algo, voy a enseñar algo. Cuando usted se pone a leer libros antiguos, libros espirituales de la antigüedad, incluyendo estos que se encontraron en el mar muerto y en unas cuevas, ¿verdad que sí? Si me corrigen, si estoy mal. En unas cuevas encontraron unos escritos, creo que el libro de Ezequiel y otros libros más que tiene el Vaticano bajo llave. Y una de las cosas que dice, y es interesante, es que por cuanto nosotros, el ser humano, fuimos formados de la tierra, entonces en estos libros se menciona la tierra como la madre tierra. Y eso quiere decir que como nosotros salimos de la tierra y fuimos creados de la tierra, del barro, entonces nosotros tenemos la capacidad de llegar a tener en nuestra vida desorden, de llegar a sentirnos vacíos y de llegar a tener sobre nosotros tinieblas, porque son características de la tierra antes de que Dios formara al hombre. ¿Tantos entienden hasta ahí? Ahora atienda esto que es de importancia para que salga
de delante de Yahweh, completamente hecho una creación nueva en su vida. ¿Cuántos creen que Él está presente por medio del Espíritu de Santidad? La palabra hebrea para desorden es tohu, significa caos, crisis, confusión, soledad. Examínese a ver si su vida está así, ¿ok? Desorden. O sea, tohu, caos, crisis, confusión, soledad. La palabra hebrea vacía es bohu y significa ruina que no se ve. Y a veces creemos que estamos bien, que somos prósperos, que todo va viento en popa y a toda vela, como decimos en Puerto Rico, y no vemos que realmente estamos en ruina. La palabra tinieblas es Hoshek, que quiere decir en el hebreo pobreza, destrucción, enfermedad de muerte, oscuridad. Estamos viendo aquí que el estado inicial de la tierra era ¿qué? Un caos total. Esa era la condición de la tierra. Igual que muchos hogares. ¿Por qué igual que muchos hogares? Porque los que viven en esos hogares son personas y las personas fueron creadas y hechas por la tierra, por el barro. Entonces el hombre y la mujer caen en estas condiciones. La vida suya actual puede ser un caos, una ruina visible, invisible o un desastre financiero. No apta para lo que el Eterno tenía planeado. Por eso es que el Señor pone orden en todo, porque los planes que Él traía con la tierra no cuadraban con lo que Él se encontró en la tierra. Por lo tanto, hablando su palabra, Él puso orden. Él puso llenura del Espíritu y quitó las tinieblas. Ok, por lo tanto, lo primero que el Señor hace cuando una persona llega a los pies de Yeshua es poner orden. Lo segundo que hace es quitar la pobreza y el vacío. Lo tercero, contra lo que Él viene es contra las tinieblas. Fue lo último. Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo lo hizo? ¿Lo hizo con qué? Dígalo conmigo, con la palabra. Y lo hizo diciendo, sea la luz. Ahora, fíjense que no dice luz sola. Él dijo, sea la luz. La palabra sea en el idioma hebreo es hayá, que quiere decir llegar a ser. Es que esto es interesante poder estudiar de estas cosas. Llegar a ser. Nadie puede llegar a ser luz si no hay los ingredientes necesarios de parte de Dios para que esa persona camine, viva
y sea luz. En otras palabras, lo que el Señor dijo fue, llega a ser luz. Esa es la palabra que el Señor dice ahí, en Bereshit. Y yo voy a pedir al ministro Miguel que él nos dé unas palabras en relación a esto que estamos hablando, que tiene que ver con llega a ser luz. Es una orden por medio de la palabra de Dios. Llega a ser luz. Es algo que el Señor nos ha dicho a nosotros muchas veces, ¿correcto? El Señor muchas veces nos ha dicho, llega a ser luz. Quiero que seas luz. Te he separado de las tinieblas para que seas luz. Así que debemos de pensar también, mientras Miguel va llegando, ¿y quién es luz? Hermano Miguel. Shalom, amados. Súper importante esta palabra que está hablando nuestra pastora de luz. Porque esa pregunta que hizo, ¿quién es luz realmente? Dos veces vemos esta palabra que nuestro Mashiach la dice. La primera dice, yo soy la luz de este mundo. Y luego la repite, ustedes son la luz de este mundo. Exacto. Después que él da un cierto mensaje. Y lo bueno es que cuando tú buscas la palabra luz en el hebreo, adivinen qué palabra le aparece. ¿Por qué no me pone la foto ahí, por favor, Lice? Menorá. La menorá es también utilizada como luz. De hecho, menorá quiere decir lámpara, bombillo, alumbrar, alumbrado. Pero así como nosotros decimos, oye, préndeme la luz, y tú entiendes que va a prender el switch, que va a prender el bombillo, es lo mismo que una menorá. Es lo mismo que decir, préndeme la menorá, es préndeme la luz. ¿Qué pasa? Si luz es menorá y luz tiene que ver, como podemos leer aquí en Génesis, con orden, tiene que ver con bondad, con todo lo bueno, porque había desorden, como estábamos leyendo, bueno y desorden. Y tú y yo somos la luz de este mundo. ¿Qué te deja saber esto? Que debido a que tú y yo tenemos al Mashiach, a Yeshua, que es la luz, que trae a nosotros al Ruach, que trae a nosotros el Espíritu, lo cual por ende trae buenas obras con nosotros, que es la bondad, todo lo bueno, o todas las, si hablamos de los frutos del Espíritu, bondad, misericordia y todo lo bueno que hay en nosotros, entonces es que somos la luz de este mundo. Y tú y yo traemos esto en realidad, la luz verdadera, la menorá en nosotros, que alumbra a todo el mundo. De hecho, de la manera que lo puso el Mashiach, si me permiten, que tengo que leerlo, Dale, está en Mateo, Mateo 5, del 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Y esto es buenísimo. Porque tú y yo sabemos que Jerusalén estaba en el monte. Y adivina qué era lo más alto que estaba. El templo. ¿Y el templo qué estaba en el templo? La menorá, y aquello alumbraba día y noche. Y lo bueno del templo, no sé si ustedes sabían esto, tenía muchos huecos a los lados para que la luz salía. Cuando veían a Jerusalén, lo que se veía allá era el templo que iluminaba toda la ciudad. De ahí viene este versículo. La luz, lo bueno, todo lo alto. Por eso dice, subamos a todo, porque de aquí es que sale. Y mira cómo él cierra el versículo, como el Mashiach cierra el versículo en el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso quiere decir que para que nuestra luz brille, nuestras buenas obras tienen que estar presentes, que usted y yo sabemos que las buenas obras son cumplir los mandamientos que nuestro Padre nos dio para que no pequemos y así glorifiquen al Padre. Hermanos míos, usted y yo somos la luz de este mundo. ¿Y por qué no le da un aplauso al Eterno? Sigue ministrando.
Y yo quiero que usted piense conmigo, bueno, si mi trabajo es ser luz para este mundo y hacer las buenas obras, con el propósito no de que usted se haga rico, ni que usted le venga la bendición, porque reconocemos que la bendición está ahí. Si usted hace lo bueno, la bendición está ahí, porque nuestro Padre, cuya palabra es poderosa, lo dijo, la bendición te alcanza. Pero el propósito de que usted haga la buena obra, como lo dice nuestro Mashiach, es que aquellos hombres que no conocen y que no lo saben, glorifiquen al Padre y entonces se conviertan y comiencen a hacer la buena obra. Amén, aleluya. Amén. Santo. Entonces, hasta aquí es mi parte. Yo quisiera que ministremos algo sobre esto y que el Ruach, como se estaba moviendo esta temprano hoy cuando estábamos adorando, no sé si quieren venir para acá. Vamos a venir para acá, vamos a adorar al Señor. ¿Por qué no viene el pueblo? Oh Padre Celestial, tu palabra es buena, es eficaz, es transformadora. Tu palabra está presente aquí en nosotros. Tú has dicho que somos luz, la luz de este mundo, la luz de esta tierra, Señor, que por medio de lo que tú has depositado en nosotros, la muerte del Mashiach en la cruz, lo cual nos da el Consolador, que es el Ruach, pone las buenas obras en nuestro corazón para que iluminemos a este mundo, mi Rey. Queremos, Señor, que tú inyecte más de ese aceite que mantiene la menorá en nosotros encendida, mi Rey, para que estas obras de obediencia sigan manteniéndose, Señor, por medio de cumpliendo el Shabbat, por medio de cumpliendo fiestas, por medio de cumpliendo tus mandamientos, mi Rey, Padre. Padre, que cada uno de los que estamos aquí en tu altar, mi Dios, recibamos de ti este conocimiento, Señor, y que sea como un sello en nuestro corazón, el cual lo pongamos por obra, mi Rey, para que aquellos hombres que no te conozcan, mi Rey, vean aquellas buenas obras y te glorifiquen a ti, mi Rey, y te den gloria a ti, y te den a ti la alabanza que tú te mereces, mi Rey. Santo. En el nombre de nuestro Mashiach Yeshua. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Rey.